Yo creo que ya empezó a grabar esto. Sí. Bueno, buenos días. El día de hoy me encuentro con Gildis Mengual, estudiante de Sociología de la Universidad Santo Tomás en Bogotá, perteneciente al semillero de Sociología Política, con un enfoque en territorio, víctimas, geopolítica y educación. Gildis ha participado en la Mesa Local Indígena de Teusaquillo y pertenece a la organización indígena Wayuu-Bacatá. Este espacio fue creado con la finalidad de conocer un poco más sobre la comunidad indígena Wayuu y conocer sobre sus derechos y sobre todo los derechos que están siendo vulnerados. Gildy, bienvenida, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Gabriela, bien, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Pues bien, muy dispuesta a colaborarte. Muchísimas gracias. Bueno, aprovechando este espacio, quiero que me cuentes sobre la comunidad Wayuu en general, sobre la cultura, tradiciones, todo eso. Bueno, la comunidad Guayú, nosotros estamos nuestro territorio es muy grande, somos el grupo étnico más grande de Colombia. También conformamos alrededor de un 46% de la población de La Guajira, pero no solo nos encontramos en Colombia, sino también en Venezuela. ¿Sí? Entonces estamos divididos por una barrera política que vendría siendo la frontera, pero pues en realidad es un solo territorio. Sin embargo, dentro de nuestro territorio hay otros territorios que están, diría como divididos o clasificados, no sé, por el tema de los Eirucus. Los Eirucus son mal llamados en español nuestras castas. ¿Qué más podría contarte? También somos una etnia matrilineal, es decir, donde la mujer es quien transmite el linaje de la comunidad. Eres guayú si tu mamá es guayú, porque pues ella quien te va a transmitir tu casta. ¿Qué más podría contarte, Gabriela? No. El hombre no transmite casta ni nada de eso. Bueno, obviamente pues el hombre sí tiene un papel muy fundamental dentro de la comunidad. El hombre, por ejemplo, se dedica mucho a lo que es un pilar de nuestro sistema normativo guayú, que vendría siendo la palabra. La palabra, el tema del liderazgo, el araura, que el tío materno, que lleva también como las riendas de la familia. Sin embargo, pues lo que te digo, o sea, como al ser matrilineal, solo la mujer puede transmitir ese linaje. Pues si tu papá es guayú, pero tu mamá no es guayú, es arijuna, entonces, pues tendrías raíces guayú, sí, pero guayú como tal no, no, por el tema de que no perteneces a una casta, porque pues no tuviste una madre que te lo transmitiera. Y a la final también es la madre, las abuelas, las mujeres de la comunidad, quienes son las encargadas de transmitir ese conocimiento ancestral en el tema del tejido, todo el arte guayú, la palabra, la tradición oral gira, o sea, gira muchísimo alrededor de las mujeres. Dame que las mujeres también tienen un papel político muy importante porque vendrían siendo consejeras del tío materno, de la Araura. O sea, las mujeres sí, pues son muy importantes en la comunidad guayú. Cuéntame sobre esas tradiciones que quizás no conocemos nosotros los arijunas. Por ejemplo, yo conozco y me llama muchísimo la atención la de cuando le llega a la mujer por primera vez el periodo, que la encierran, luego pasan unos días, hacen un ritual con un baile típico, o sea, todo eso. Cuéntame qué tradiciones así que de pronto la gente no conozca tienen ustedes. Bueno, de pronto yo hablaría de una de las tradiciones a las que más se tiene estigma es la dote. La dote, pues muchas personas, por ejemplo, acá viviendo en Bogotá, tuve una experiencia propia, es que cuando me encuentro con un costeño le dicen a uno como, ay, pues, ¿por cuántos chivos te puedo comprar? Porque saben que uno es guayú. Ah, Y eso es como, pues sí, es un comentario muy grosero porque no. a la final la dote no es una venta, la dote vendría siendo un elemento cultural en el cual la familia del hombre, ¿sí? Que se va a casar pues con una mujer de otra familia, tiene que demostrar respeto a la familia de la mujer por medio de bienes materiales.
y esos bienes materiales se representan en animales, joyas, prendas, propiedades también. Entonces, esa muestra de respeto también viene siendo como, o sea, él demuestra que realmente está interesado en la mujer y que puede mantenerla o proveer a una familia, porque a la final, pues, está implícito en la cultura también que el hombre, como, o sea, como proveedor, pues juega un papel muy importante. También demuestra que en alguna calamidad que sufra la familia de ese hombre, la familia de la mujer lo va a respaldar, porque él demostró ese respeto. De hecho, cuando él va a llegar a la casa de ella, a la casa de los papás, de los abuelos, va a ser muy bien recibido, porque pues él demostró, o sea, que tenía, que sentía un respeto por ella. Y no es solo en temas materiales, sino también espirituales, emocionales, de cualquier tipo. A la final la mujer, digo, el hombre, en tal caso, no sé, cualquier problema que tenga también va a ser respaldado por el tío materno de esa mujer. Ujú. Sí, entonces no es una venta, que algo que sí ha sucedido y de pronto acá entrando un poquito más en contexto de lo que viene siendo el tema, es el consentimiento. Esa práctica se ha tergiversado y se ha utilizado, instrumentalizado para poder, más bien para violar los derechos de las mujeres, porque cuando no hay consentimiento ahí se pierde todo, se pierde la humanidad. Bueno, y sí, en algunas comunidades, y es de conocimiento general que las han vendido respaldándose en que está en la tradición cuando pues realmente no lo conocen, porque así no, así no lo dicta la cultura. Claro. Y lo mismo que te dije, incluso si estuviese implícito en la tradición, pues no sería válido, porque cuando viola los derechos de otra persona, pues ahí ya deja de ser bueno. Entonces, sí, de una u otra forma se ha utilizado para eso, diría yo, me atrevo a decirlo, para una trata de mujeres, porque cuando la agarras a una niña, que ese es otro tema, el tema de la infancia o de la adolescencia, ¿Solo son mm, mujeres adultas o también agarran a las niñas como pues estás diciendo tú? La ajá, mayoría de bueno, eso veces. vengo. Bueno, eso vengo. Entonces, para entender esto, quizás hay que dar un poquito de contexto histórico, es que anteriormente las comunidades rurales, indígenas en general, no solo aquí, sino incluso en Europa, eh, no tenían un concepto de infancia, ¿sí? No tenían, los niños eran considerados adultos pequeños, pero también tiene que ver con el tema, por ejemplo, de demográfico, como en ese tiempo la tasa de mortalidad era muy alta, o también la esperanza de vida era mucho más baja. Ajá. Entonces, por eso es que no existía como tal un concepto de infancia. Anteriormente, pues sí sabemos que las niñas, ajá, eran obligadas a casarse y cosas así. Pues también pasaba en mi comunidad, claro. Pero ahora mismo, pues ya sabemos que son niños que no son completamente conscientes a la hora de tomar sus decisiones. No es que no sean conscientes, es que no, pues no tienen la suficiente madurez para afrontar algunas situaciones, como por ejemplo el hecho de decidir con quién vas a vivir, con quién te vas a casar. Es algo que en ese momento de su vida no les compete, sino pensarlo muchísimo después. Entonces, sí, claro, ahí no hay una violencia hacia la infancia, porque al final en algunas comunidades lo he visto, incluso las personas con las que yo estudié, las mujeres con las que yo estudié, en su mayoría tienen mi edad y ya tienen unos 4 o 5 hijos, porque fueron mujeres, fueron vendidas por sus familiares a la edad de 13, 12, 10 años. Y Dios, claro, sin su consentimiento, porque lo mismo que te dije, o sea, realmente no son personas que eh, van a aceptar eso, ni siquiera, creo que ni siquiera tienen un concepto de lo que es el amor a ese dato, por lo menos yo no lo tenía. Incluso ahora mismo no me atrevería tampoco a irme a vivir con otra persona. total. Y sí, entonces ahí ya, ahí es lo que te dije, ahí se tergiversa mucho lo que es la tradición y lo han utilizado para mal. Muchos hombres, más que todo pues los padres de esas niñas, lo han hecho por eso, por un intercambio y pues
una total violación de los derechos humanos, porque no hay un consentimiento sobre lo que quiere ese niño, esa niña más bien, porque pues son mujeres. Sí. Entonces, Los hombres que hacen ese intercambio o que compran a estas niñas o mujeres son pertenecientes a la etnia Wayuu o no. bueno, eh, más que todo son hombres de la comunidad. Tengo entendido también que han ido hombres por fuera, no sé cómo, porque de todas formas, incluso pues en la tradición eso solo se practica entre wayú, wayú, wayú. Hasta me lo han preguntado acá, por ejemplo. Me dicen, como, pues entonces si yo estuviera contigo, yo tendría que pagar eso. Y yo, pues es cosa tuya si tú quieres, porque pues a la final tú no perteneces a nuestra comunidad, o sea, no estás en la obligación de hacerlo. Claro. Sin embargo, sí, no sé si te acuerdas, hace como unos 2 años por ahí, un locutor, si no estoy mal, que fue como un cantante que ha dicho como, ay, pues sí, aquí puedes comprar una chinita. Sí, Ujú. Entonces, sí, claro, no solo son los hombres guayú, sino también los hombres de la costa en general tienden a hacer ese tipo de bromas que están mal porque o sea, son bromas que transgreden a otras personas total. y terminan normalizando esos comportamientos, esas prácticas que no son válidas por lo mismo que te dije, porque tú estás violando la libertad de otra persona. Y creo que lo tienen tan normalizado. Y mira, créeme que el tema de la dote es algo, ¿sí? Es lo que te dije. Se ha utilizado para vender a mujeres, sí. Y ahora esta otra cosa es el uso de esa palabra chinita, esa La, palabra la chinita, palabra chinita para referirse a las sí, mujeres. sí, a las mujeres guayú, a la paisanita, como le dicen, y es muy común escucharlo más que todo en Riohacha, porque Sí, aquí donde viene otro tema es el de la clase social. A mí no me dicen chinita ni nada porque yo tengo el privilegio de clase. Yo soy una persona, por ejemplo, que siempre ha contado con sus papás, me paga mi estudio, todo. Sin embargo, no todas las mujeres guayús en general, cuentan con eso porque pues tú sabes todas las carencias económicas que hay en el territorio. Eh, una pobreza extrema, desnutrición, está también una vulnerabilidad en el tema de derechos humanos porque la autonomía de los pueblos indígenas no se respeta. Lo podemos evidenciar, por ejemplo, ahora en la creación de los parques eólicos, o el tema más famoso, ni siquiera por irme a algo más actual, sino más viejo, el Cerrejón, en cómo también cuando las empresas llegan y, y no cumplen realmente lo que sería la ley del derecho a la consulta previa, libre e informada, porque pues hacen lo que les da la gana, tampoco siguen, por ejemplo, las instrucciones que le da Corpo Guajira para que hagan sus proyectos en conjunto con las comunidades, sino que llegan y pues claro, también en las comunidades muchos no hablan español, no han tenido acceso a la educación y algunos se dejan engañar fácilmente. Entonces, pues las empresas se aprovechan de eso o incluso terminan creando conflictos dentro de esas familias para poder apoderarse de las tierras, ¿sí? claro. Y no, y el tema del Cerrejón, por ejemplo, te explicaba que es algo ya que tiene muchísimos años. Incluso me acuerdo que para la creación del ferrocarril del Cerrejón, si no estoy mal, Ujú. las comunidades aledañas ahí, a donde iban a crear el ferrocarril, sí, creo que se llama ferrocarril, sí. Ujú. A lo que usted le dicen, el tren, ujú, El que pasa tren, por sí. Uribia. Sí, sí, entonces eh, me acuerdo mucho que para la creación de eso, hace años, no sé, creo que 30 no sé, ni siquiera me acuerdo bien. Las empresas en conjunto, mira con quién, con el ICBF, que es De- el que debe velar por las infancias. En las empresas, en conjunto con el ICBF, ¿qué hicieron? Vinieron y el ICBF le quitó los niños a las comunidades de ahí, a las madres, les quitó los niños. Entonces les dijeron que no se los iban a devolver al menos de que firmaran esos contratos de que ellos estaban vendiendo las tierras y por precios muy bajos. O sea, se estaban ¿Qué hicieron las aprovechando. mujeres?
Sí, ¿qué hicieron las mujeres? Les tocó vender las tierras porque ellos querían a sus hijos, no los iban a dejar Terrible. desamparados. Y no, claro, el ICBF, o sea, tú puedes imaginarte la magnitud de eso, o sea, es Claro. una violación o sea, de los derechos humanos tremendo, y más de una entidad que se supone que debe velar por las infancias, lo que te he dicho. Y llenan de No, miedo a no, las mamás. Obviamente, a mí el ICBF me quita un hijo y yo doy lo que sea porque me regresen a mi hijo. Y más claro. injustamente. Ujú, claro, claro. No, y eso es lo que te dije, o sea, entonces, las mismas entidades de La Guajira, y La Guajira siempre lo he dicho, La Guajira es muy racista, La Guajira, eh, no, y lo he evidenciado mucho, yo que fui una persona que estudié allá, a mí se me nota en la cara a leguas que soy indígena. Nunca, bueno, anteriormente sí de pronto me daba un poquito de vergüenza hacerlo, pero era justo por eso, por la discriminación que sufre uno, y más que todo en La Guajira. En Riohacha hay mucho racismo, sí, hay, y se evidencia mucho entre la juventud, porque muchos de ellos no sé, no quieren verse así como uno, sino que están orgullosos de pronto pertenecer a esa clase, esa pequeña clase mestiza que hay en La Guajira. Sí. Entonces, bueno, ya siguiéndote contando sobre el ICBF, entonces sí, hay las mismas entidades que se supone que deben velar por el derecho de los pueblos, no lo hacen. También ha pasado mucho en el sector de la salud, más que todo, se evidencia también eh, cuando llega una mujer eh, y no habla español, es una mujer guayú que no habla español. Entonces, ay, ay, ya, enseguida eso condiciona la manera en la que ella va a ser tratada en esa clínica, ese hospital, lo que sea, porque las personas pasan por encima de ella. Y claro, ella es una persona que no habla español, no puede como tal defenderse y tampoco conoce los mecanismos, por ejemplo, sociojurídicos, mecanismos de participación política para que ella vele, o sea, ella misma vele por sus derechos. ¿Qué hacen los médicos? Los tratan feo, a veces no los Menosprecian. atienden. Horrible. Ujú. Sí, yo creo que esto creo que todo el mundo lo sabe allá en Navajita. Sí. A ellos Mira lo que tratan. a Ujú. mí me pasó algo y me llenó hasta de rabia. Llegué al Parque de los Cañones a comprar, hay como un puestico que venden unos frappés. Y yo llegué súper normal, hola, me regalas un frappé, ta, ta, ta. Estaba la muchacha preparándomelo. Y llegó una muchacha, guayú, con dos niños y pidió un frappé. Y la señora que estaba atendiendo, o sea, los miró de pies a cabeza, súper horrible, y les dijo, ahorita que la termina de atender a ella, o sea, les habló horrible, y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Ya no me des nada, me tocó irme. Me dio rabia la forma en la que los miraba, en la que les habló, o sea, como que a ella sí la voy a tratar bien porque no es guayú y a ustedes los trato como se me dé la gana porque son guayú. Yo dejé eso tirado y yo me vine, me dio rabia. Mi mamá me preguntaba, ah, pero ¿por qué no la agarraste, mami? Pero es que me da rabia. O sea, que traten a una persona porque pertenezca a X o Y cultura o etnia, como se les dé la gana, o sea, eso no es justo. Y ahí viene lo de discriminación también. Claro, claro, sí, sí, te entiendo mucho, ¿no? Pues cualquiera se sentiría enojado. Y eso es lo que tú dices, a uno lo tienden a mirar mucho así. Me pasaba lo que te dije, yo fui una persona que estudió los últimos 2 años pues claro, estudiamos juntas, Ajá. eh, los últimos 2 años del colegio allá en Riohacha y me pasaba mucho, más también con mi mamá siempre acostumbró a utilizar su manta, hablar su bayuna y cuando llegan a la casa siempre es como, tráeme a tu señora, o sea, pero a tratarla así fea, es súper feo. Y ella como, pues yo soy la señora de la casa. Y la Claro. gente dice, ay, qué pena. Pero sí, o sea, mientras no sepan que es ella, la tratan por cómo se ve, la estigmatizan y le dicen así, como que tráeme a tu señora, o sea, tratándole, hablándole feo, mandándola. Y entonces ese mismo tema del el tema de las clases sociales, por ejemplo, y cómo se evidencia allá en La Guajira, es cuando una familia, un una se lleva a una niñita de la ranchería a que trabaje en su casa. Y ahí hay, uff, o sea, como la manera en la que tratan a las niñas como si no fuesen humanos. Las maltratan, las golpean. También existe una violencia verbal y a la final también termina siendo un trabajo precarizado
y se viola, o sea, hay una vulneración hacia ese derecho de tener un trabajo digno porque no les pagan, de pronto solo les dan de comer, si acaso si se portó bien, le dan de comer. Se aprovechan Eh, de ellas. Creen que no claro, son sí se nada. aprovechan. Ujú. Y tienen eso, o sea, lo que te dije, el ser un trabajo precarizado, precarizado haciendo referencia a que es mal pagado, tiene malas condiciones. Entonces, claro, se aprovechan, "Ay, me sale barato tener una chinita", como dicen ellos. Y cuando la mamá viene de la ranchería a buscar a su hija porque se la quiere llevar, entonces salen con la excusa, no, ella qué va a hacer en la ranchería, ya no tiene estudios, allá va a perder su tiempo, allá no tiene nada que hacer, porque es que no les conviene que se las quiten, porque entonces, ¿quién va a ser, como dicen ellos? La que me ayuda en la casa, porque pues ni siquiera es la que me ayuda, es una trabajadora, ella también tiene derechos e incluso son niñas, o sea, y a veces las madres se ven en la obligación de enviarlas a la ciudad porque, pues es verdad, en la ranchería no tienen que comer, no sé qué, pero a la final esa familia que la acoge no está velando por sus derechos, independientemente de que sea su trabajadora, no les dan unas condiciones óptimas para su desarrollo. Y son niñas con desnutrición, niñas, o sea, es muy trágico y yo no entiendo cómo eso está tan normalizado en Ribacha. A mí me sorprende mucho, lo he visto. Viví al lado de una, de una señora así. De pronto en ese momento yo no era tan consciente como ahora, que pues ya estoy yendo a la universidad, ajá, pero sí veía como muchas veces le gritaban y le cerraban la puerta y la dejaban en la terraza con un sol, tú sabes, el sol que hace al Dios mediodía mío. allá y sin comer, sin agua, y la niña, o sea, es tanto, siento yo que es tanto el maltrato que han sufrido que ni siquiera lloran, porque tampoco les permiten expresar sus emociones, o sea, son niñas que parecían robots, ellas no, y eso cree la gente que vive con ellos, o sea, que la acogió, que ellos no sienten, porque como son unos indios, ellos no sienten dolor, ellos no, Y como han pasado le por tantas grito, cosas, sí, le grito, le hago lo que sea y ella va a estar ahí y no se va a quejar. Y claro, hasta en las elecciones, yo fui jurado de votación en la primera vuelta de las elecciones. Ajá, entonces me tocó ir hasta Riohacha y estando allá, yo me acuerdo, es claro, como te dije, yo acostumbro utilizar mi manta hasta acá en Bogotá a todos lados. Yo dejé mi manta, mi manta, mi manta. Y, y estando allá en el tema de las elecciones, yo me acuerdo muy bien que, o sea, los señores, los jurados de las mesas, tratan súper feo a los guayú. Y claro, pues yo entiendo que muchos de ellos, o sea, no hablan español, nada, y los mandan, los mismos políticos los mandan para que voten por tal, por no sé quién y no sé quién. Entonces ellos solo van con la tarea de firmar para tal persona y listo, se van. Pero la manera en la que los tratan, los empujan, les gritan, o sea, y lo que te dije, son personas que de una u otra forma, o sea, no pueden defenderse, pero es por el hecho de la barrera del idioma. Y entonces, y si no habla, me pasó también que llegó la señora hablando en Guayunaiki y ella no hablaba español. No sé, ella sí, entonces mi compañera, la que estaba al lado mío, la otra jurado, decía, ¿cómo es que estás diciendo? Háblame en español. No sé qué, yo decía, como, o sea, pues, ¿qué te pasa? Yo le dije, pues si tú no hablas de Guayunaiki, pues busca a alguien que lo hable. Y yo le hablaba a la señora y le explicaba en Guayunaiki como, no, mira tal cosa, no sé qué. Pero sí, no hay la necesidad de tratarla así por el o hecho de sea, que no hablemos la misma lengua. Y se evidencia mucho. Creo que en todos los espacios de participación política, más que todo, se ve esa diferencia, o sea, tan marcada. Y lo que te dije, ese desprecio por la etnicidad y por, o sea, por los guayú en general, porque a ellos solo les gustan los guayú que hablan español, el guayú que vive bien. Y lo mismo que yo te decía, tengo el privilegio de clase. No he sufrido una situación a tal extremo como otros guayú, como lo que te estoy hablando ahorita, por eso mismo, porque yo hablo bien el español y porque pues ajá, tengo cómo defenderme, claro. pero pues sí, muy grave. Tú ahorita mencionabas lo de el locutor que fue a la ranchería y dijo, mira que puedes comprar una chinita. Dos cositas. La primera, ¿cuál es la palabra o sí, el término con el que uno puede referirse a la mujer y al hombre guayú? Porque dicen los indios, los chinitos, los paisanos.
Pero incluso ni yo sé cómo, o sea, yo digo normal, yo los llamo o por su nombre, o amigo, o guayú, normal, pero ¿cuál es el término adecuado para referirnos? Bueno, eh, eso depende. O sea, es que pues igual somos personas, o sea, no, ella, o sea, no tiene diferencia realmente como tú tratarías a un aríjuna. Eso sí que pues digo, ah, sí, pero él es guayú, o sea, pertenece a la comunidad guayú, tal cosa, pero utilizar palabras, lo que te dije, indio, paisano, pues no, está mal. Son Sí, palabras racistas, clasistas, y nosotros, entre nosotros mismos sí la utilizamos porque son palabras que hemos reivindicado para uno mismo. Pues me llamaban indio para ofenderme, no sé qué. Obviamente no permito que un aríjuna me llame indio, pero cuando lo hace otro guayú, o sea, es entre nosotros mismos, sí, sí, de cariño, de broma, así, pero por fuera no. Puedes llamar así como que te dije, una persona, o sea, es él, ella, tal persona, o el guayú, sí, sí, el guayú pues no tiene, mientras uno no lo utilice como ofensa, está bien, pero sí, palabras como indio, indiecito, paisanito, chinito, chinita, no, no, es ajá. así, no. Eh, ahorita tú mencionabas derechos vulnerados que son el de la salud, territorio, derechos a la mujer, que se ve bastante. ¿Qué otros derechos son vulnerados ahí en esta comunidad? O sea, los que tú digas, Dios mío, aquí sí se van al extremo. Lo más importante y o sea, lo peor, el derecho al agua, sabes, todas las carencias que tiene el territorio en el tema del agua potable. Hay agua, en La Guajira hay agua, pero no nos pertenece. Lastimosamente lo tienen las empresas, o sea, tienen un monopolio del agua, sí. Ellos son quienes, más que todo con el tema del Cerrejón, es en donde más evidente. El Cerrejón, o sea, cuánta agua no gasta al día? Imagínate tú. Y entonces ahí ya hay una vulneración de lo que te digo, del derecho al agua, porque a la final son las empresas, las multinacionales, quienes se quedan el agua que le pertenece a las comunidades. Agua que es utilizada para sus actividades económicas diarias y ancestrales, el tema del pastoreo, sus cultivos, porque Baja Guajira sí se caracteriza por tener de pronto una tierra más fértil, un poquito más fértil que media. Entonces, claro, ¿cómo van a cultivar? O sea, si no hay agua, ¿cómo van a alimentar a los animales? ¿Cómo ellos mismos van a comer, van a prepararse sus alimentos? ¿Cómo van a nutrirse y a hidratarse, perdón, si no hay agua? O sea, a la final eh, está el otro tema también del derecho a la seguridad alimentaria, porque creo que se llama así, si no estoy mal, me perdonarás ahí. Entonces, porque a la final, el Cerrejón, por ejemplo, que el ejemplo que yo más, que siempre pongo, pero es porque lo que ha hecho el Cerrejón en La Guajira ha sido un desastre. Y o sea, es evidente en el que te digo, la seguridad alimentaria, Cerrejón sabía cómo iba a afectar a las comunidades aledañas, sabía, y se supone que ellos tenían, hay una sentencia, creo que no, bueno, no se me olvida todo el nombre de todo, pero bueno, hay una sentencia de hecho que habla de eso, de cómo Cerrejón tenía que hacer un estudio, tiene que hacer un estudio donde, eh, o sea, donde ellos miren cómo van a beneficiar a la comunidad guayú, cómo van a mover su proyecto de una u otra forma para que los beneficie a ellos, porque está eso, lo que te dije, una vulneración a la seguridad alimentaria. ¿Qué pasa? Cerrejón, las emisiones, por ejemplo, de carbón o el tema también de las sustancias nocivas que caen en los yacimientos de agua de donde se alimenta la comunidad, o sea, de donde ellos toman agua, donde Ujú. buscan, o incluso los alimentos que tienen, incluso encima de su mesa o lo que sea, hasta ahí llegan esas sustancias nocivas, esas emisiones, y ¿qué es lo que pasa? Que no pueden comérselo, se lo comen y se enferman. Entonces, a la final también son personas que terminan pasando por situaciones de desnutrición, pobreza, pero por lo mismo, porque el Cerrejón
se adueñó de esas tierras, de ese territorio que no le pertenecía. No hubo una ley a la consulta previa que realmente fuese eficaz para responder a los problemas que presenta la comunidad y pasan por ese tema, no tienen agua, no tienen alimentos, son de pronto, los envían como cuando, o sea, estaban viviendo en tal territorio, entonces se reúnen, pues necesita esa parte, entonces ellos lo mandan a otro lugar y les dan unas casas, no sé qué, pero la misma comunidad decían, bueno, o sea, me diste una casa y qué, pero ¿cómo voy a sobrevivir si al final donde yo estaba es a lo que yo estoy acostumbrado, a la pesca, al pastoreo, y aquí no tengo cómo cultivar, entonces no tengo alimentos? Claro, ese región no tomó eso en cuenta, pero no le importó porque pues a la final estaban unos intereses económicos y tampoco, lo que te dije, también se viola ese derecho a la soberanía de los pueblos, porque son ellos quienes deben decidir realmente sobre lo que se va a hacer en su territorio, porque es un territorio ancestral que les ha pertenecido siempre, o sea, desde hace muchísimo. Y, pero más que todo, diría yo aquí que el derecho que más se vulnera es el tema de la ley a la consulta previa, libre e informada, porque eso se evidencia en todo el territorio, ¿sí? Allá llega cualquiera y hace lo que le da la gana, llega la multinacional y monta tal cosa, más que todo, por ejemplo, ahora en el tema de los parques eólicos, como han desplazado a las comunidades de sus territorios, de sus tierras, y a causa de eso, a causa de proyectos nacionales y multinacionales que no benefician a la comunidad. Más bien los afecta. Sí, claro, o sea, pues sí, lo que te dije, o sea, eh, son proyectos que siempre deben ir a la par de la comunidad, siempre debe haber un acuerdo entre las dos partes. Y creo que muchos guayús estamos de acuerdo en esto, en que ninguno está en contra del desarrollo, simplemente que ese desarrollo, sí, esa es la manera en la que lo hacen, en la que ejecutan esos proyectos, termina afectándonos directamente a nosotros y pues claro, hay una pérdida de todos, hay una desterritorialización porque hay una pérdida de la cultura, una pérdida del territorio, una pérdida de identidad en Claro. todo, sí, en lo que gira en torno a esa problemática, cómo afecta a la población indígena guayú. Bueno, Gil, de verdad, mil gracias por aceptar la invitación, por regalarme un espacio de tu tiempo. Se nota y es algo obvio que todos sabemos, que hay demasiadas necesidades en La Guajira, hay demasiadas necesidades en la comunidad guayú, pero no hacemos nada, o por lo menos los gobernantes que pueden hacer no hacen nada. Creo que ya esto quedaría también eh, en manos de uno, tanto de la Arijuna como del mismo Guayú, luchar, ayudar a luchar pues por los derechos de ellos. Y nada, muchísimas gracias, Jim. A ti, Gabriela, y sí, tienes mucha razón en lo que tú dices. Por eso es que personas como yo, por ejemplo, que nos fuimos a estudiar por fuera, también trabajamos en el territorio, incluso desde antes de ir a la universidad. Trabajamos y más que todo, por eso te decía que mi línea es sociología política, porque la participación política de los pueblos indígenas es fundamental para el desarrollo de La Guajira. Pero bueno, también muchas gracias, de verdad, fue muy chévere el Ujú. diálogo, entonces bueno, Ay, mil gracias, Jim. Chao.